Muy buena gente, ¿qué tal? Hoy les traigo no solo uno, sino dos libros para analizar. Obviamente, ambos están sumamente relacionados entre sí y conforman la crónica del asesino de reyes. Es por eso que hoy analizaremos y reseñaremos El nombre del viento y El temor de un hombre sabio del autor estadounidense Patrick Rothfuss. Como siempre, vamos a empezar hablando del autor. Patrick Rothfuss nació en 1973 en Estados Unidos y desde joven mostró un gran interés por la literatura. Se especializó en filología, fue profesor y enseñó escritura creativa antes de convertirse en un autor reconocido por esta obra que ven en pantalla. El nombre del viento fue publicado en 2007 y su secuela en 2011. Ya hablaremos más adelante de su tercera entrega. Ahora sí, con respecto a la obra en sí, Rothfuss comenzó a escribirla con el título provisional de The Song of Flame and Thunder, o Canción de la Flama y el Trueno, un título muy parecido al de la saga de George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego. Su manuscrito fue rechazado por varias editoriales hasta que finalmente vendió la novela a Dow Books, quien publicó estos libros bajo la saga Crónica del Asesino de Reyes, inaugurada por este tomo que ven en pantalla, El nombre del viento, publicada en el año 2007. Fue un éxito comercial y ganó varios premios como mejor novela de fantasía. La continuación de la saga, El temor de un hombre sabio, salió un tiempo después y estuvo como primer lugar en las listas de más vendidos de muchas tiendas de libros, ganándose luego el mote de bestseller, como le suelen poner las editoriales a los libros más vendidos. La saga nos presenta a Kjotve Quod, como se pronuncie, un legendario héroe y músico, quien en el presente lleva una vida anónima como posadero. Un día tranquilo, como los de siempre, entra en escena un cronista, alguien que, valga la redundancia, se encarga de escribir historias y crónicas. Como sabrán, la crónica es un género literario. La misma se usó muchísimo en la modernidad y durante el descubrimiento de América, ya que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico según los tiempos. Es entonces que el personaje de cronista aparece y convence para que Kjotve Quod cuente la historia de su vida y a través de sus memorias. Va a contar desde su infancia en una compañía de artistas itinerantes hasta su ingreso en la universidad, donde aprende los secretos de la simpatía, que es la forma de magia que se va a utilizar en esta novela. Yo la verdad no entiendo mucho de estas cuestiones, ya que leo poca novela de fantasía, pero habrá personas que sí sean expertas y sepan mucho más cómo funcionan los sistemas de magia y demás. Aunque se usa en este libro, no es muy difícil de entender, se entiende bastante. El autor lo hace explicar a través de su prosa, como ya veremos más adelante en cuanto a análisis literario y lingüístico, se entiende bastante bien cómo funciona todo este sistema de magia. Del mismo modo, también va a buscar desentrañar el misterio de los Chandrian, una especie que destruyó a su familia. Sin entrar mucho más en la trama, ya que no quiero generar spoilers para los que quieran leer estas dos novelas. Encontramos que Kjotve, Quod y demás, es un mito andante, por eso Cronista se interesa en su historia. Es alguien del que habla mucha gente, se dicen muchas cosas, algunas verdades, otras mentiras. Es por eso que accede a contar su historia de primera mano a partir de sus vivencias, para que, vamos a decir, haya una historia oficial del personaje. Al principio se muestra hosco, dice que no quiere, pero después le terminan convenciendo y nos deja estos dos tochos contando un poco de su historia. Digo un poco porque es literalmente bastante poco a lo prometido por el autor al principio del libro. Ese es un problema para la tercera entrega, que también hablaremos más al final. Uno de los puntos fuertes de la saga es su ambientación. A mí me gusta mucho el estilo de ambientación medieval, semi-medieval, lo habrán notado en mi video anterior reseñando El nombre de la rosa. Y me parece muy interesante cuando se le añaden elementos de fantasías, como en estas novelas o en otras como la clásica El Señor de los Anillos, ya reseñada también en el canal, o Canción de Hielo y Fuego, a quien quizá le dedique una reseña más adelante. En cuanto a la trama de la universidad encontré, y creo que todos, bastantes similitudes con Harry Potter. No plagio, sino de la trama. El típico adolescente que entra a la universidad, escuela, academia, y se va haciendo paso entre sus compañeros y o profesores. Pero como habrán visto antes, con el tema del nombre provisorio, es una obra que mama mucho de la influencia de otras como justamente Harry Potter, Canción de Hielo y Fuego, El Señor de los Anillos, etc. Si bien se la compara con estas obras, en mi opinión, la particularidad de esta saga es que tiene un enfoque más introspectivo y menos épico como las anteriores. Es decir, nos centramos mucho más en el personaje, ya que la historia de Kjotve está contada en primera persona, si bien en la actualidad está en tercera. Cuando Kjotve comienza a narrar sus andanzas, encontramos que justamente van a estar hechas a partir del personaje en primera persona. Entonces vamos a tener esos dos puntos de
de vista esos dos modos de narrar. Tercera persona para la actualidad y primera persona para cuando Kjolve empieza a narrar su historia. Asimismo, durante la trama de la universidad, el personaje va a ir aprendiendo todo lo que sabe. Después, en el segundo libro, ya nos alejamos más de este ámbito, más o menos hasta la mitad del libro, y vamos conociendo otras partes del mapa donde está ambientada justamente esta novela. Como pueden ver acá, este es el mapa de la novela. Y siguiendo en este tema, ya más en específico justamente con este segundo libro, vemos el viaje del personaje. Muchos critican esta novela en específico por dedicarle demasiado tiempo a subtramas, y es verdad, hay varias partes del libro que sobran o que podrían haberse acortado. Pero es parte de la prosa y de la forma que tiene el autor para contarnos justamente toda esta historia. En este sentido, el estilo de escritura de Rothfuss destaca por la belleza de la prosa y su capacidad para mezclar elementos de la fantasía clásica justamente con una narración mucho más introspectiva y poética, como les mencionaba anteriormente. La escritura de este autor puede entrar dentro del adjetivo de que es muy adictiva. Si bien puede asustar la extensión de sus libros, y más en estas ediciones, como verán, con la letra un poco chica. La primera tiene casi 900 páginas, y el segundo libro creo que ya tiene algo de 1200, un poquito más, así que sí. A mí la verdad es que no me demandó mucha dificultad en la lectura. Sí tiempo, obviamente, por la extensión misma que tienen estas novelas. Lleva su tiempo leerlas, pero disfruté muchísimo de la prosa del autor, inclusive más que la historia que está contando, me atrevería a decir. Eso es la particularidad que le encontré a estos libros. El autor escribe muy, muy bien. Es de los mejores autores que he encontrado. O sea, la prosa de Rothfuss es exquisita, con un ritmo poético que resalta en la narración, sobre todo en primera persona. Quote es un protagonista complejo, pero a la vez trillado, digamos, arrogante, talentoso y en ocasiones desesperante. O sea, un personaje muy común, vamos a decir, es la construcción de un personaje muy común de los libros. Por eso le digo que es trillado, pero a la vez su evolución como personaje es lo que hace que la historia sea tan absorbente, y el estilo de escritura de Rothfuss hace que esto sea tan particular, digamos, en ese sentido. Muy parecido a las novelas de aprendizaje al estilo Oliver Twist de Dickens, digamos, el niño que va aprendiendo de a poco, a los tumbos, a los golpes, y bueno, finalmente aprende justamente las cuestiones de la vida, las dificultades de cómo va salteando esas dificultades de la vida, ¿no? El mayor problema de esta saga, y creo que todos estamos de acuerdo, es que sigue inconclusa. Y a la fecha en que se está publicando este video, ya vamos para alrededor de los 15 años desde que salió este libro, segunda entrega. Mucho se ha dicho del porqué de esto, hay muchos videos en donde se dan teorías y razones a las cuales por qué Rothfuss no termina la saga. En mi opinión, yo creo que sencillamente, al igual que George R.R. Martin, se les fue de las manos. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de los dos pensaba que su obra se iba a extender tanto y creían que iban a terminarla, más o menos rápido. Recordemos que Canción de Hielo y Fuego se pensó como una trilogía y después se amplió a 7 libros con 5 publicados. En este caso, al terminar de leer esta novela, uno se da cuenta de que queda muchísimo por contar, alrededor de mínimo y entre 10 y 15 años de historia del personaje. Y en estos libros apenas se han contado 3, 4, 5 años más o menos, sacando la parte de la infancia que hace sí un pequeño salto temporal al principio, si mal no recuerdo, pero tampoco es que sea un salto temporal muy grande. Pero en fin, lo que importa es que muchísima historia queda por abarcar y es prácticamente imposible, sobre todo debido al tipo de escritura que tiene Rothfuss, contarlo en un solo libro. Y además, cada libro está pensado como un día de dictado de Kjolve cronista. Por eso vemos que al principio dice Crónica del asesino de reyes, primer día, en el nombre del viento. Al final del libro vamos a encontrar que dice, aquí termina el primer día de la historia de Kjolve, continuará. Lo mismo encontramos en el segundo libro. Crónica del asesino de reyes, segundo día. Aquí termina el segundo día de la historia de Kjolve, continuará. Entonces vemos que justamente cada libro abarca un día dentro de la historia ficticia que nos están contando. O sea que el tercero abarcaría supuestamente el tercer día.
Pero como les digo, el estilo de escritura de Rothfuss es muy de hacerla larga, como le decimos acá en Argentina, que no está mal, porque justamente eso es la particularidad buena que tiene las novelas, de que justamente el autor va desglosando de a poco, va inmiscuyéndose mucho en las cuestiones tanto de los personajes, construcción de los personajes, cada personaje, ningún personaje sobra, obviamente, está todo bien construido, se toma su tiempo, el autor quiere que se inmiscuyan tanto en el mundo como en los personajes, sobre todo en el personaje principal, obviamente, pero quiere que sientan que quiere transportar al lector a este mundo a través de su prosa. Por eso que se toma tanto tiempo contando y desglosando y escribiendo, hablando sobre todas estas cuestiones de la novela. Entonces, como les decía, no solo eso, sino que también hay tramas en el presente que se cuentan la historia, que también hay que cerrarse. No solo las tramas, no solo hay que terminar la historia del personaje principal, solo el personaje principal tiene que terminar de contarnos su historia, sino que hay tramas en el presente que se está contando, que también son medias raras ahí, sobre todo al final de este libro, principio de este, más o menos la mitad, va y vuelve entre el presente y el pasado. Eso lo van a notar en las novelas, cuando habla, por ejemplo, tienen el título de interludio. Esto significa que la novela, en la mitad de la historia, en la mitad que la personaje está contando, en los interludios te transportan nuevamente al presente, en el medio de cuando el personaje está contando su historia. Entonces, al principio el personaje también nos habla de que le tomará 3 días contarlas. Entonces, para terminar la historia, Rothfuss tiene 2 salidas, en mi opinión. Una termina definitivamente la historia en el 3er día, haciendo un gran salto temporal y dejando varias historias o inconclusas o cerrándola sin muchos detalles. O sea, vamos a lo certero, a lo rápido, pasando por encima varias cuestiones. No es el estilo de Rothfuss, obviamente quedaría muy raro por eso mismo, pero bueno. La segunda es que continúa con el 3er libro, pero la saga se alarga al estilo Canción de Hielo y Fuego, teniendo que ocupar más libros para cerrar la trama. Esto implicaría que ya se pierda esa promesa, vamos a decir, del autor, de que cada libro represente 3 días diferentes. O sea, es decir, perdemos esto de que se diga Crónica del Asesino del Reyes, segundo día. Ya el autor va a encontrar ahí puede llegar a encontrar una excusa que dé el personaje que diga, bueno, 3er día pasa tal cosa, no voy a poder terminar de contar mi historia, así que me va a demandar un 4.º día, y ahí puede ser un 4.º libro, y ahí puede ser un 4.º libro, un 5.º libro, etc. Lo veo también muy poco probable, por eso que también, ¿no? Cuando empieza a hablar sobre el tema de por qué no está el 3er libro, también se empieza a poner de parte del autor. Si a nosotros nos resulta ya complejo afirmar estas hipótesis, digamos, de por qué no se escribe, imagínense el autor, que ya habrá sumamente estudiado todas estas opciones que yo le estoy contando y las habrá descartado justamente porque, bueno, ya llevamos ya para más de una década, como les digo, 15 años, sin tener novedad siquiera del 3er libro. Y la tercera opción, que ya no tiene que ver con los libros en sí, digamos, la escritura de los libros, es dejar pasar el tiempo y directamente no tenemos nada y la obra termina inconclusa, queda inconclusa y termina en el 2.º libro. Cualquiera sea la opción, todas son muy difíciles tanto para el autor como para nosotros, porque radica en que la obra no tiene que perder la calidad que tienen los 2 libros anteriores. En este sentido, como les mencionaba, ya tiene un estilo de escritura, un estilo de narración que seguramente tenga y tiene que seguir el 3er libro. O sea, no podemos, el autor tampoco puede ofrecernos que, amén de que justamente nosotros queramos el 3er libro más que cualquier cosa, porque queremos ver cómo termina la saga, pero justamente tampoco el autor quiere decepcionarnos y entregarnos un libro que, como les digo, que esta opción, primera opción, salga apresurado, queden muchas tramas sin cerrar, solamente para que sacar el 3er libro. Y continuarlo, sacar más libros, también equivaldría a romper la promesa del autor, no solo del autor, sino tanto del personaje también, sobre todo el personaje dentro del libro. Así que entramos en esa disyuntiva de que justamente qué es lo que va a hacer el autor con el 3er libro, porque no es un problema fácil de solucionar, digamos. Por eso les digo que al principio
hablar este tema, que al autor se le fue mucho de las manos. Fue muy optimista en prometer que salían 3 libros en una trilogía que básicamente, por el estilo de escritura, les digo, de Rothfuss, se puede extender a 5 libros, inclusive más, lo que quiera el autor. Imagínense que en poquito más de 2000 páginas o 2000 páginas se cuenta muy poco. Se cuenta muy poco, pero a la vez se cuenta mucho en términos literarios, ¿no? Pero en términos cronológicos, en términos de historia, se cuenta muy poco hablando justamente de los años que tiene el personaje en el presente y demás. Recordemos que el personaje va a hablar desde su infancia y tiene que llegar hasta más o menos la parte en la que empezó a trabajar justamente en la taberna, donde lo vemos en el presente del libro. Así que por eso les digo que nos quedan bastante años de contar de historia del personaje y demás, que es inabarcable. Por ejemplo, lo máximo de páginas que creo que puede tener un libro en estas ediciones son 1500 páginas. Les digo que es inabarcable, a no ser que se salte temporalmente, se dejen historias ahí, no a mitad contar, pero contadas muy rápido. Se va a ver eso en un tercer libro. Si el autor decide contarlo de esta forma, se va a notar mucho que el autor va a estar apurado, por así decirlo. Pero bueno, justamente el autor es el que se metió en este embrollo y es el mismo autor el que debe solucionarlo. Si lo hará o no, ya lo veremos en un futuro. Sea como sea, seguiremos esperando a ver si algún día se decide a terminar esta saga y encontrarle la vuelta. ¿Qué opino de esta obra? ¿Vale la pena leerla por más que no esté terminada? En mi opinión, sí. Pongo nuevamente de ejemplo a George R. Martin porque justamente son dos autores muy parecidos, no en su prosa, sino en la forma que tuvieron, el mismo problema que tuvieron al contar la obra, sino más bien en su forma de escribir, digamos. Son autores que tomaron una idea al principio y luego fueron viendo hasta dónde lo llevaba, y bueno, en el caso de George R. R. Martin se ve que justamente, bueno, hace la promesa de sacar, contar una historia por día. Por eso se larga su saga. Recordemos que va a ser una trilogía. Solo voy a contar más adelante si hago un video sobre Canción de Hielo y Fuego. Bueno, ahora como les digo, le pasó lo mismo. Nada más que Rothfuss tiene esa complejidad de que prometió que todo se iba a contar en 3 días. O sea, en cada libro, 3 días equivale a 3 libros. Así que bueno, como les mencionaba, disfruté muchísimo de su obra, por más de que no esté terminada tampoco. Y con Rothfuss me pasó lo mismo. La prosa de ambos es atrapante, saben contar una historia, saben crear personajes y saben atrapar al lector. Tienen una escritura extremadamente buena, cada una con su estilo. Del lado literario recomiendo muchísimo esta obra porque no se encuentran hoy en día tantos buenos libros bien escritos, sobre todo en el género de fantasía. No es por desmeritar, obviamente, otros libros de otros autores, pero en específico, como les digo, por ahí el género fantástico está visto como más para adolescentes, la lectura infanto-juvenil. Pero bueno, en el caso estos libros no son tan fuertes, digamos, no es fantasía oscura como lo es, por ejemplo, Canción de Hielo y Fuego, que sí ya se recomienda a mayores de edad, justamente tiene partes subidas de tono, cosas así, más violento y demás. Por ahí es más parecido al estilo Harry Potter, Señor de los Anillos. Tampoco hay que dejar de lado la historia. Por más que no esté terminada, el mundo que nos ofrece Rothfuss es magnífico. Se nota muchísimo lo bien construido que está y las pocas incongruencias y baches que tiene, a saber, digamos, todo lo que se nos promete dilucidar, o los misterios que encontramos en esta obra que no están terminados. Obviamente es para un libro futuro, digamos, pero no hay baches en el camino, o al menos yo no los he encontrado. Si ustedes los han visto, me lo dejan en los comentarios. Pero justamente todos los misterios que hay, todas las tramas se tienen que cerrar, obviamente, en una tercera entrega. Siguen abiertas. Hay personajes, por ejemplo, que nos tienen que explicar qué terminan contando la historia, qué papel van a jugar. Por ejemplo, Dena, ya los que leyeron la historia lo sabrán. Todo el tema de los Chandrian, todo el tema de por qué asesino de reyes. Por eso les digo, hay varias cuestiones que en un tercer libro, y eso es la punta del iceberg. Hay muchas cosas más que si van leyendo se van a encontrar. Así que bueno, en conclusión, sí vale la pena leer estos 2 libros, por más que al final de la saga, como les digo, al final del último libro, la última línea que tengamos será esta, como les comentaba. Aquí termina el segundo día de la historia de Kjotve, continuará.
Así que bueno, esto es la última línea que tenemos de la saga. Me gustaría también leerles un poco de lo que tengo yo marcado, son pocas cuestiones, para terminar el video, porque como les digo, les he hablado de la prosa de Rothfuss, pero también me gustaría mostrarla para que bueno, los que están por ahí en duda de si conseguirse o no estos libros puedan quizá a través de la escritura que tiene, dar el paso y poder comprarlos, leerlos como sea, por si ahí están en duda por su extensión, por su historia, porque no están inconclusos y demás. Les digo ya que de antemano que vale la pena, pero bueno, me gustaría leerles un par de líneas para que justamente los motive a poder comprarlo. El otoño es el momento idóneo. En otoño todo está cansado y más dispuesto a morir. Me llamo Kodbe, que se pronuncia Quos. Los nombres son más importantes porque dicen mucho sobre la persona. He tenido más nombres de los que nadie merece. Muy buen inicio de cómo presentar un personaje. Pero lo que había hecho después era diferente. Había llamado al viento, y el viento había acudido. Eso era magia, magia de la de verdad. La clase de magia de la que yo había oído hablar en las historias sobre Taborlin el Grande. La clase de magia en que no creía desde que tenía 6 años. Ya no sabía qué creer. Si encuentras a una persona así, alguien a quien puedas abrazar y con la que puedas cerrar los ojos a todo lo demás, puedes considerarte muy afortunado, aunque solo dure un minuto o un día. Después de tantos años, esa imagen de mis padres, meciéndose suavemente al son de la música, es, para mí, la imagen del amor. Y con respecto al temor de un hombre sabio, los hechos pequeños nos llevan al gran conocimiento, recitó. De igual modo, los nombres pequeños nos llevan a los grandes nombres. Es la pura verdad, dije. Eres mi penique reluciente en la cuneta. Vales más que la sal o que la luna una larga noche de caminata. Eres un vino dulce en mi boca, una canción en mi garganta y la risa en mi corazón. Recuerda que todo hombre sabio teme 3 cosas: la tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un hombre amable. Como dijo Tecam, no hay nada en el mundo más difícil que convencer a alguien de una verdad desconocida. Las preguntas que no podemos contestar son las que más nos enseñan a pensar. Si le das a alguien una respuesta, lo único que obtiene es cierta información, pero si le das a alguien una pregunta, él buscará sus propias respuestas. Así que bueno, ese fue mi aporte por hoy. Si quieren ver más reseñas de libros, los invito a visitar la playlist y mi canal, donde van a poder encontrar varias más. Ahora los leo a ustedes. ¿Qué opinan de esta saga? ¿Pudieron leerla? ¿Creen que Las Puertas de Piedra resolverá todos los misterios? Déjame tu opinión en los comentarios. Les mando un gran saludo.